En esta clase vamos a seguir trabajando con el Lazarillo de Tormes y quisiera empezar pensando un poco cómo es la estructura para recuperar algunas de las ideas que ya se fueron desarrollando en clases anteriores, en la clase anterior concretamente, pero para que veamos también cómo el enhebrado de los episodios de la vida de este niño, que parece una vida muy sencilla, y también la vida de una persona más de los estratos inferiores de la sociedad, tiene un enhebrado bastante particular, y cómo la estructura también contribuye a construir esos significados. En principio, la estructura parece sencilla, pero está llena de reenvíos. Hay muchos elementos que se explotan simbólicamente también y que van reapareciendo y reanudando cuestiones centrales del argumento. En principio tenemos una apertura y un final y un centro, ¿no? Hay como una suerte de construcción simétrica. La apertura y el final son dos partes de la obra que quedan espejadas de alguna forma, porque así como teníamos la madre amancebada con Zaide, ¿no? Al que llaman el negro Zaide, y con todas las características que ya hemos visto dentro del folclore europeo de esa época y ciertos significados culturales asociados a esa figura, bueno, hay una visión muy crítica de esa madre en la apertura, y la apertura es la situación familiar de Lázaro como niño, ¿no? De Lazarillo. Concretamente, el final se va a centrar también en otra figura femenina que es la esposa, y la esposa también en otro caso de amancebamiento, en este caso con el capellán, ¿no? Ahí empieza a aparecer de alguna forma de nuevo esta frase que se repite tanto al principio como al final, así que por eso apertura y final también tienen un espejamiento, que es la de arrimarse a los buenos, ¿no? Eso es lo que dice la madre al comienzo y esto es lo que él asume en el final, ¿no? De algún modo lo que vamos trabajando también es esta idea del determinismo, que es un tema muy fuerte, sobre todo asociado con la educación, que se opondría en principio esa tesis del determinismo, del que nace pobre y nace infame, va a morir pobre e infame, en cuanto a que pensemos que también, como lo habíamos mencionado anteriormente, en clases anteriores, hay una discusión con respecto a los dispositivos pedagógicos del humanismo, ¿no? Si la virtud es alcanzable por medio del saber, por medio de la educación, el aprendizaje tiene que llevar a ese camino virtuoso, ¿no? Entonces, esa discusión sobre si es posible que el hombre sea o adquiera una virtud o una nobleza en base a sus obras, bueno, acá el determinismo parece estar espejando o siendo un elemento más de ese espejamiento entre la apertura y el final de la historia, ¿no? Después viene un centro que es una secuencia ternaria, ¿no? ¿Por qué decimos ternaria? Porque está compuesta por tres módulos que tienen tres núcleos a su vez, ¿no? Vamos a ir viendo que ese número 3 aparece con frecuencia y en general está asociado también con el sustrato folclórico de esta obra. Pensemos cuántos elementos hay que vienen de el folclore europeo. Ustedes conocen ya un trotamundos que va de pueblo en pueblo engañando, que tiene conocimientos de ciertas astucias, ¿no? Que sabe abrirse paso en la vida, ¿no? En la carrera de la vida. Acá piensen que se habla, ¿no? En este texto, en el Lazarillo, de carrera de la vida. Pero ustedes conocen personajes así que, por ejemplo, Panurgo de Pantagruel, ¿no? Para los que hayan leído conmigo esa novela. En el fondo hay un personaje que es el Eulenspiegel, es un personaje que aparece en el folclore alemán, que es ese niño que va engañando a distintos sujetos, también de paso puede ir mostrando satíricamente cuáles son las costumbres de cada sector en función de con quienes va tomando contacto, ¿no? En esa carrera de la vida. Eso es un elemento folclórico. Y después aparece también el 3, ¿no? El 3
en esta secuencia ternaria que va a estar armada en 3 módulos que tienen 3 núcleos. El 3 es un número asociado al folclore porque en general se habla muchas veces de la ley del 3, ¿no? Los enemigos son 3, los obstáculos son 3, las pruebas pueden ser 3, ¿no? Es algo que aparece en muchos cuentos de matriz folclórica. El primero de estos módulos de la secuencia ternaria, o sea, del centro, es el de los primeros 3 amos. Ahí tenemos al ciego en el tratado primero, al cura en el tratado segundo y al escudero en el tratado tercero. Lo que nosotros podemos ver en esa sucesión ciego, cura y escudero es la degradación de los 3 tipos estamentales que asociamos con la pirámide feudal, ¿no? Los labradores, los oradores y los defensores, ¿no? En el ciego tenemos a esos labradores, en el cura tenemos a los oradores y en el escudero, que es un noble, del más bajo escaño de la nobleza, con las funciones militares que asociamos a los defensores, ¿no? En principio, esta primera parte de la secuencia, este primer módulo, que fíjense que está compuesto por esos 3 núcleos, o sea, siempre aparece esta idea del 3, supone los 3 primeros peldaños para el ascenso, ¿no? Cosa que en realidad nosotros cuando vamos viendo ese supuesto ascenso del ciego al cura y luego al escudero, en realidad termina convirtiéndose en un descenso notorio, ¿no? Porque a medida que él va avanzando en este servicio a estos 3 amos, va sufriendo cada vez más privaciones, va teniendo cada vez más hambre, se siente morir, ¿no? E incluso va invirtiendo también la lógica del amo y el criado porque él termina alimentando al escudero, ¿no? Recordemos. Esta secuencia, ¿no? O dentro de esta secuencia, este módulo es el módulo más extenso, ¿no? Y evidentemente hay una búsqueda de explotación de este periodo, que es el de la infancia, para tratar de explicar otras cosas que van a ocurrir más adelante. Entonces también hay, o podríamos plantear una hipótesis acerca de esa extensión en comparación con otros módulos dentro de esta secuencia ternaria que conforma el centro. Y lo que aparece como motivo recurrente es el tema del hambre y todas las estrategias de autodefensa que él tiene que ir desarrollando para poder sobrevivir, básicamente, para poder seguir alimentándose, para poder escapar no solo del maltrato, sino de la posibilidad de desaparecer físicamente frente al problema del hambre. Para eso va a haber una focalización puntual que va a hacer el narrador en cuanto a las acciones y también va a haber una defensa de todo aquello que él haga en función de tratar de no morirse de hambre, ¿no? La comida entonces va a ser un elemento importante y algunos de esos alimentos van a ser recurrentes como motivos, por ejemplo el del vino, ¿no? Va a pasar de ser curado en sus heridas con vino, el vino como elemento simbólico también asociado a la sangre de Cristo, ¿no? A alimentar al escudero en el tratado tercero. Después viene, dentro de esa secuencia ternaria, un segundo módulo, que es el de la adolescencia. Y ahí podemos pensar también 3 núcleos, con los 3 tratados que siguen. Está el fraile de la Merced en el tratado cuarto, el buldero en el quinto y el maestro de pintar panderos en el tratado 6. Si ustedes lo comparan con el módulo anterior, este módulo es mucho más breve, presenta una serie de problemas que tienen que ver, lo habíamos conversado ya en clases anteriores, con ciertas recurrencias o referencias de tipo elíptico a cuestiones que la Inquisición censura, ¿no? Y que probablemente tengan que ver con un motivo frecuente a lo largo de este módulo, que es el del erotismo, el de la iniciación sexual, que es propia de esa especie de adolescencia o primera juventud, ¿no? Los retratos que se van dando de esos amos son todos retratos muy equívocos y en general hay mucha reticencia por parte de Lázaro adulto, ¿no? Que se pone en posición de narrador a recordar a estos 3 amos, ¿no? A diferencia de lo que pasa en el módulo 1, en donde se destalla
y se retratan, ¿no?, con mucho detalle, tanto el ciego como el cura como el buldero. Acá eso no ocurre con el fraile de la Merced, ni con el buldero, ni con el maestro de pintar panderos, ¿no? Del fraile, por ejemplo, dice, sale de él por eso y por otras cosillas que no digo, ¿no? Entonces empieza a aparecer este motivo de él no decir. Del fraile también se dice que es familiar de unas vecinas boneteras, y familiar en ese momento también significa proxeneta, o sea que es alguien asociado con no solo el erotismo, sino el consumo erótico, por ejemplo, la prostitución. Del fraile vimos que es el que le da sus primeros zapatos, y hay todo un erotismo, habíamos dicho, en la idea de calzar y descalzar zapatos, ¿no? Y habíamos visto que en el refranero los frailes de la Merced tienen una connotación asociada a un erotismo desbordado. Del maestro de pintar panderos también se lo vincula con el universo de la molienda, que, como habíamos visto también en clases anteriores, tiene esa connotación de lo sexual también a través de la idea de moler, ¿no? Este obviamente es el módulo que más castigado, que recibe más expurgación por parte de la Inquisición, ¿sí? Lo que quiero decir es que cuando hablamos del lazarillo castigado, planteamos esta edición que viene luego de la expurgación de la Inquisición, que va eliminando ciertas partes y permite que la obra circule, pero con esos faltantes, ¿no? Esos faltantes se concentran fuertemente en este módulo con estos tres amos, que son, aparte de la mayoría de ellos, están relacionados con la iglesia como institución, ¿no? Después viene el último módulo, el tercero de esta secuencia ternaria, que es el de la adultez. Y acá se presentan algunas diferencias importantes, porque ya no tenemos a un Lázaro que se pone al servicio de algún amo, acá no hay amos. Cuando llega a Toledo, lo primero que hace es conseguir una espada, es lo primero que se compra. La espada, como la capa y la espada, por ejemplo, como símbolos de los estamentos nobles, ¿sí? Del escudero. Pensemos en la ropa del escudero, en el Tratado 3 y la importancia que se le da. Acá está presente también. O sea que hay una búsqueda de simular un ascenso estamental, ¿no? Acá ya no padece penurias, vamos a ver que puede comer, puede sostenerse, y empieza también a realizar una serie de oficios, todos oficios asociados con la voz, ¿no? Va a ser aguador, va a ser pregonero, y es importante porque estos trabajos son complejos. Primero porque muchos estaban asociados con ciertas minorías étnicas o religiosas, y por ese lado eran trabajos infamantes. Al mismo tiempo son trabajos que requieren una buena reputación, porque si vamos a usar la voz tenemos que ser dignos de poder usar la palabra en un espacio público. Entonces solo hablan los dignos de hacerlo. Y acá lo que muchas veces ha sido estudiado dentro de los estudios de la picaresca es esa asunción de oficios vocálicos como una forma de dar pelea simbólica contra las malas lenguas, ¿no? Porque lo que va a venir en ese final, en ese cierre de la obra, tiene que ver con la disputa acerca de cuál es la fidelidad de esa mujer, la honra que supone su mujer. Entonces va a hablar para pugnar contra estas lenguas. También luego eso podemos traducirlo simbólicamente a la idea de escribir para que callen estas lenguas. O sea, ahí hay un acto de subversión en el uso de estos oficios vocálicos como un modo para camuflar las infamias que en principio le impedirían hablar, ¿no? Y él lo hace igual. En ese último módulo se va a sentar en Toledo y se casa. Y Toledo es importante como centro geográfico, como capital ideológica del imperio, porque es el lugar en el que se asientan las cortes, que en ese momento son itinerantes, ¿no? O sea que hay una importancia ahí en tanto ciudad real, lo que nos dice también algo, si quieren, sinecdóquicamente de la historia de Lázaro. O sea, Lázaro parte de Tormes para llegar a Toledo, ¿no? Para hacer un viaje en este camino de la vida,
en esta lucha por la vida, lo que demuestra probablemente un ascenso simbólico o una búsqueda de ascenso simbólico, ¿no? Y ahí estaríamos llegando también en este último modo al momento culminante de la crítica a los sectores clericales, ¿no? Hacia la iglesia, porque en definitiva lo que va a terminar ocurriendo es que ese capellán con el que está relacionado Lázaro y su mujer en principio, que es el que tanto lo beneficia por proximidad, porque lo ubica en trabajo y porque también consigue casarlo con esta mujer, es el que tiene amancebada la mujer de Lázaro, ¿no? Y ahí el texto también hace una crítica muy punzante hacia el vínculo entre estos sectores humildes, los estamentos más bajos y la iglesia, ¿no? Es el precio que hay que pagar o que paga el humilde por integrarse, por tratar de medrar, ¿no? De lograr, aunque sea mínimamente, un alivio estamental, pasa por sostener, ¿no? Esos vínculos deshonrosos para con el capellán, ¿no? El matrimonio ahí siempre va a plantear dos movimientos o dos momentos, ¿no? Tenemos uno que es público y uno privado. Y él siempre defiende a la mujer, ¿no? Hay una conciencia de sí que él va adquiriendo a lo largo de esa lucha por la vida, que eso va a empezar a verlo con el ciego, que el ciego es el que le dice que hay cosas que tiene que ir aprendiendo, ¿no? Y las va aprendiendo de la peor forma, incluso desde el castigo físico. Esa conciencia de sí después se va agudizando con el buldero, con el arcipreste y en su diálogo, y esa conciencia de sí también está conjugada con una idea de apariencia, que también se ve en el escudero, en donde es importantísimo, ¿no? El aparentar un bienestar económico que sea de alguna forma análogo a la, la importancia que tiene el escudero dentro del sistema estamental, siendo un noble, aunque sea el de más bajo escalafón, pero es un noble en principio y de mucha antigüedad, solo lo veremos con el Quijote, pero esa apariencia ahí es la que determina incluso el sufrimiento de esa figura, ¿no? Y ese vínculo crítico que tiene entre la apariencia y los privilegios. Lo mismo va a pasar con el buldero, cuando veamos cómo se construye casi cinematográficamente toda esos engaños que va promoviendo para poder obtener dinero, y lo mismo va a ocurrir con el capellán hacia el final, que es en principio el que tiene amancebada a su mujer, ¿no? Si pensamos cuál puede ser un núcleo, y el núcleo puede estar entre ese tratado tercero del escudero, que explica qué es esto de la negra de la negra honra, ¿no? En esa vida de los hombres infames, la honra, que es el máximo valor social al que se aspira, termina siendo un disvalor, ¿no? Termina mostrando cuáles son los límites. Es una forma bastante violenta de criticar probablemente el valor más importante de la cultura española. O también podríamos pensar un núcleo en el Tratado 5, que es el del buldero, porque ahí a Lázaro lo tenemos como espectador de todas las trampas que va llevando adelante su amo, y porque también va a plantear esta idea de la representación y de la falsedad, ¿no? Cómo es vivir en una sociedad de apariencias y cómo esas apariencias terminan minando las certezas asociadas a valores más transparentes o que se pretendían transparentes, como los de la honra puntualmente. Todas estas cuestiones vinculadas con la estructura, los reenvíos, los motivos recurrentes, ¿no? Que hacen de esta obra muy breve, en realidad un texto muy complejo desde su articulación, desde su arquitectura, también podemos relacionar todo esto que venimos diciendo con el texto que ustedes tienen para leer de Francisco Rico, que se llama Lazarillo de Tormes o La Polisemia. Es uno de los capítulos de un libro que él le dedica al Lazarillo y a otros textos también del género picaresca, que se llama La novela picaresca y el punto de vista. ¿Qué elementos son importantes recuperar
de este capítulo. En principio, la importancia de la carta como forma literaria y como la forma literaria perfecta para poder trabajar con tradiciones textuales que por ahí presentan ciertos antagonismos, ¿no? Hay una tradición retórica y hay un vínculo también entre la prosa y la historia o el contenido histórico. Entonces, bueno, ya Lázaro, presenta su texto como una carta. Dice, vuestra merced escribe, se le escriba, ¿no? Entonces, en principio, ya está definiendo ahí un enunciatario y se le plantea esta idea de satisfacer una deuda epistolar, ¿no? Hay algo que le debe y tiene que escribir para poder, saldar esa deuda. Y todo el tiempo vuestra merced, del cual sabemos muy poco, va a ser apelado, ¿no? Todo el tiempo se va a mencionar a lo largo del texto a ese destinatario como para que no olvidemos cuál es, que hay una otra parte que está esperando alguna serie de explicaciones o que se articule de forma epistolar algo que se quiere argumentar, ¿no? La literatura epistolar, si pensamos en ese contexto, es importante, tiene moldes que vienen de la antigüedad, pero en el Renacimiento, pensando que es el momento de floración del individualismo, bueno, va a tener un éxito sostenido a lo largo de los siglos XIV al siglo XVI. Muchas veces las epístolas son incluso vehículos textuales para desarrollos teóricos de los humanistas que podrían estar en tratados, y bueno, por ahí son tratados que están construidos en forma epistolar, ¿no? De modo que eso también ayuda a pensar una literatura que está muy estrechamente vinculada con la voz, con la construcción autobiográfica, ¿no? El tema es que en esa época, y ya desde la antigüedad, porque los Studia Humanitatis enseñaban la escritura de epístolas, se planteaban dos vías, ¿no? Una que era la gravis et severa, o sea, la seria, ¿no? La carta grave, sentenciosa, de tema serio, y una otiosa que era un poco más ligera, más asociada al divertimento, ¿no? Otiosa, de ahí viene ociosa. El Lazarillo entonces se está apoyando en una tradición epistolar que es muy profusa, anteriormente a la obra, y eso también le da cierta entidad literaria. O sea, se está apoyando en moldes que son importantes para la tradición de la escritura en prosa. Y en principio a la epístola lo que se le exige es historicidad. O sea, tiene que haber una serie de elementos que constaten que lo que se está diciendo es así. Entonces hay un efecto que se busca generar en esta vinculación entre lo epistolar y la vida de Lázaro. Lo que se cuenta es prueba de algo que es real, ¿no? Entonces hay ahí para Rico una inyección de realismo o de verosimilitud que viene por el uso del género epístola, ¿no? De modo que el género se termina convirtiendo en parte del argumento, porque la carta está buscando explicar por qué se le pidió que escriba una carta, en definitiva, ¿no? Y ahí pasamos al famoso caso, ¿no? Porque lo que plantea al comienzo de la obra Lázaro es que vuestra merced le está pidiendo esta carta para que se expida, para que explique qué pasó con el caso, qué es el caso, ¿no? Y ahí es complicado porque no hay una explicitación de en qué consiste el caso, pero en definitiva lo que se va construyendo a lo largo de los tratados parece siempre estar relacionado con esas hablillas, ¿no? Esos rumores sobre el trío, ¿no? Que se da entre ese arcipreste de San Salvador, la mujer y Lázaro. De modo que este caso termina siendo central porque es el pretexto de la obra. Es, en definitiva, dice Rico, el asunto último de la novela. O sea, la novela existe porque hay un caso que necesita ser explicado, ¿no?
De modo que esa autobiografía depende del caso y a la vez justifica el caso. El problema es, bueno, en qué consiste, ¿no? Y que en principio tiene dos dimensiones. Hay una dimensión diacrónica del caso, que se va contando a lo largo, cómo se va desarrollando a lo largo de los tratados, y después una sincrónica, que tiene que ver con esas convergencias que aparecen entre episodios y que derivan en el capítulo final, pero que necesitamos ir enhebrando como motivos que aparecen recurrentemente, que se van dando cita tratado a tratado y que permiten hilar ahí conexiones. Por lo tanto, es una obra compleja desde el punto de vista estructural, porque ese núcleo de la obra lo vamos a encontrar en la conclusión. Se menciona que es el caso, pero necesitamos llegar hasta el Tratado Séptimo para entender que el caso tiene que ver con esta supuesta triangulación, ¿no?, de la relación marital de Lázaro en Toledo. Esta dimensión sincrónica, ¿no?, estos elementos que aparecen a lo largo del caso y a lo largo de la narración, tienen motivos, o sea, van apareciendo ciertos elementos que considera Francisco Rico que son 5, ¿no? Hay 5 motivos primordiales que se van a ir dando a lo largo de la narración y que van permitiendo darle espesor simbólico. El primero tiene que ver con la gran calabazada de Lázaro contra el toro de piedra, ¿no? Pensemos eso que ocurre en el primer tratado. Después están todas las argucias, todas las estrategias para beber vino y el jarrazo que va a recibir. Después aparece la burla de las uvas, luego el hurto de la longaniza y la zurra, la golpiza que va a recibir, y el topetazo que le da al ciego contra el poste antes de irse del servicio al ciego, ¿no? Para Rico, esa calabazada y ese topetazo son cara y cruz, ¿no? Lázaro aprende a partir de ese golpe que le da y después se venga de una forma similar, ¿no? Ahí es cuando de alguna forma despierta a una vida adulta o astuta. Después, en cuanto a todas las estrategias para beber vino, el jarrazo que le hace perder los dientes o parte de los dientes, y ese robo de la longaniza y el golpe que recibe, tienen el mismo esquema, ¿no? Se van reforzando mutuamente. Fíjense que son elementos que se espejan unos a otros y que son relevantes para el caso. Esta idea de abrir los ojos, ¿no?, de aprender y devolver de la misma forma. Y también esta idea de el engaño para lograr algo, para conseguir comer, la astucia, ¿no? Y el vino, que también aparece luego al final porque Lázaro es pregonero de vinos, ¿no?, al final de su historia. La calabazada se plantea como una especie de partida de nacimiento, ¿no? Tiene una trascendencia como episodio porque le va a permitir al mismo Lázaro tomar conciencia de que vive en un mundo que es hostil, que es cruel, que él va a estar solo, ¿no? Y ahí es donde se plantea esta reflexión acerca de cuánta virtud sea a los hombres subir siendo bajos. En este motivo 2 y 4, que dijimos que tienen vínculos que se refuerzan, está la insistencia del vino como motivo, que en principio funciona como lavatorio, antiséptico, ¿no? Se usa para evitar que las heridas se infecten, ¿no? Pero también se le dice, eres más en cargo al vino que a tu padre, o sea, le debes más al vino que a tu padre. Si un hombre en el mundo ha sido bienaventurado con vino, ¿qué serás tú? Eso se los dicen al comienzo, y pensemos que con vino después empieza el caso también, porque cuando él se convierte en pregonero de vinos y todos los vínculos que el arcipreste le puede ofrecer, lo llevan a casarse con su mujer, ¿no? Finalmente, en la burla de las uvas, que es ese motivo 3, o que Francisco Rico numera como tercer motivo primordial, bueno, ahí no parece haber una misión, dice él, estructural aparte, pero sí es un caso que muestra el ingenio, la astucia del ciego también, ¿no? Y ahí es donde aparece también esta frase que va a tener muchos ecos a lo largo de la narración, que es el de dejo de contar muchas cosas, ¿no? Cuando, más allá del detalle,
el narrador empieza a retasear información, ¿no? Y en ese uso de la elipsis también hay elementos que están iluminándose por ausencia, básicamente, ¿no? Lo que hay, además, es un pasado que tiene vínculos muy complejos con el presente en la narración, porque ese pasado está tamizado en el presente. O sea, hay un filtro que se le está imponiendo desde una perspectiva adulta. Entonces, ahí también es interesante entender cómo lo que nos están contando no es solo una autobiografía, sino es un texto que está ordenando esos episodios como fundamentación de la postura de Lázaro frente al caso, ¿no? De modo que ahí nosotros estamos siendo manipulados también para apoyar su punto de vista. Las primeras líneas del texto dice: a mí llaman Lázaro de Tormes, ¿no? Y pensemos que en el final también hay una importancia asociada al nombre en la venta de vino, ¿no? Esto de que todo el mundo lo busca, que él es importante, ¿no? Ahí no tenemos solamente un relato de un pasado que va llegando hacia ese presente, esa actualidad que él piensa dichosa o afortunada, sino que también hay una manipulación de esos materiales biográficos para trabajar ese presente, ¿no? El padre de Lázaro, por otra parte, Tomé González, es ladrón, ¿no? Recordemos que lo que se cuenta al principio es que roba grano y que es perseguido por la justicia. Luego Lázaro al final termina como pregonero delatando delitos, porque es el que los tiene que decir a viva voz ante todo el mundo en espacio público. Y Antona Pérez, que es su madre, la que determina arrimarse a los buenos, y por eso se va a terminar amancebando con el Moreno Zaide, en el final, tiene su espejamiento con Lázaro casado con una manceba, porque él también determina, cito, arrimarme a los buenos, ¿no? Zaide y el arcipreste, en el comienzo y en el final, también son figuras que van trazando ahí una función análoga. Lo que encuentra ahí Rico es que hay una serie de repeticiones, que hay paralelismos y que a su vez hay contraste entre esos términos, como para poder entender la coherencia del mensaje. Hay simetrías, hay oposiciones que van marcando estos límites del asunto, el caso, ¿no? Y también ayudan a entender la motivación y la conexión de los componentes. De modo que, en términos de construcción y enhebrado, insisto, lo voy a repetir hasta el hartazgo, es muy fino el trabajo que se realiza con estos motivos, ¿no? Bueno, y finalmente, la cuestión de la perspectiva es importante en este texto. Acuérdense que con lo que trabaja Rico es con el punto de vista, ¿no? Y la perspectiva desde un punto de vista sociohistórico es central para el Renacimiento. Pensemos que el Renacimiento es el momento en que se descubre o se teoriza, mejor dicho, la perspectiva, ¿no? La perspectiva monocular, ¿no? La idea del centro de la perspectiva, de un punto de fuga, pero todo dependiendo de dónde estamos parados para poder observarlo, que termina siendo la raíz de la tarea artística, ¿no? Todo el arte del Renacimiento se va a organizar en torno a la idea de perspectiva, que trabaja distinto los códigos tradicionales, ¿no? Si los comparamos con el arte medieval o antiguo, ¿no? Hay una desobediencia a esos códigos y una nueva forma de trabajo que es la de la perspectiva. Y así como hay una desobediencia a esos códigos tradicionales, en el caso del Lazarillo podemos pensar también el rechazo a los prejuicios tradicionales, ¿no? Es alguien que viene de un estrato muy bajo y que logra llegar, ¿no? Logra arrimarse a los buenos y llegar a la cumbre de su fortuna, por lo menos lo que él está construyendo y desde donde lo está viendo. Entonces lo que termina mostrando, de la misma forma que los pintores del Renacimiento, es que la realidad es versátil y que depende o que está en función de un punto de vista. El punto de vista en este relato autobiográfico es el de Lázaro adulto. Habíamos dicho que ahí es donde manipula, desde donde se observan los materiales de su niñez y de su adolescencia, ¿no? Entonces, así como la perspectiva va a construir una imagen determinada,
También, de la misma forma, el narrador en esta obra organiza y selecciona los materiales en función del caso. O sea, toda su biografía no es una historia de vida desinteresada, sino que tiene como centro ese final que es explicar el caso de amancebamiento, ¿no? Hay, obviamente, como dijimos, una búsqueda del verosímil, una suerte, dice Rico, de sed de autenticidad, que tiene que ver con producir algo que parezca razonable, que busque parecerse una experiencia, ¿no? Pero que sigue siendo una dimensión, ¿no? Está esta idea de que el verosímil en realidad es una construcción, ¿no? Y que esa invención está subordinada a una razón y una experiencia que es la de Lazarillo. De modo que hace todo el tiempo una reconstrucción, y esto se ve en algunos tratados en particular, en donde el proceso de percepción también va a determinar cuando algo parece real, ¿no? Cuando algo, de la misma forma que se usa la perspectiva, ¿no? Como un código distinto y novedoso frente a la tradición artística, bueno, acá la reconstrucción va a ir hacia la idea de percepción como creación de lo verosímil. Ejemplos de esto en el capítulo 2, cuando él aduce todo este engaño de la culebra para poder abrir las arcas y comer el pan. En el capítulo 3, cuando se revela lentamente que el escudero en realidad es un hombre que no tiene ni para comer. Si van de vuelta a ese tratado, van a ver que la entrada a la casa, ¿no?, se va convirtiendo paulatinamente en un descubrimiento, paso por paso, de la pobreza de esos sectores nobles, ¿no? Hay una mirada que en la infancia de Lázaro es una mirada inocente, que de a poco va a ir descubriendo que detrás de todo hay un engaño. Eso quiere decir que detrás de todo hay verosimilitud, ¿no? Que hay una organización y una selección de lo que se percibe para poder llevarnos a producir un efecto determinado, ¿no? En definitiva, cuando planteamos la idea de perspectiva y su importancia en estos relatos, que son relatos de cuño humanista, pero muy críticos también, con respecto a ciertos elementos del humanismo, a lo que podemos llegar es a la idea de que el yo le va a dar al mundo verdadera realidad, que en realidad no hay una verdad absoluta, sino puntos de vista, y eso problematiza la idea de realidad, ¿no? Lo que va a generar es incertidumbre. En todo caso, todo depende de dónde está parado ese yo, qué perspectiva construye, desde las artes visuales o desde la narrativa. Entonces ahí es importante la técnica narrativa en relación con una visión del mundo, que luego va a ser el tema de la novela, porque en definitiva el tema de la novela es tratar de construir una versión verosímil del caso, ¿sí? El caso que es el amancebamiento de esa mujer, bueno, cómo él construye la idea de que eso no es así frente a lo que todo el mundo ve desde su perspectiva. A lo que llegamos es la idea de que la perspectiva es un componente de la realidad, que el mundo no es un mundo unívoco, transparente, con valores, sino que los valores que podemos encontrar son provisionales, que dependen de esas personas según cómo observen, y que hay muchas formas de definir cosas y personas, ¿no? Por eso es que hay, para Rico, un uso malicioso del lenguaje, ¿no? La idea polisémica de la vida, ¿no? Todo uso del lenguaje va a ser malicioso en tanto selecciona, compara, busca construir en función de algo que se quiere crear como efecto de realidad, ¿no? En este sentido, esta obra anticipa muchísimo el realismo, aunque no podríamos llamarla sociohistóricamente una novela realista. Eso finalmente nos plantea la pregunta por la tesis de la obra. O sea, la obra, ¿cuál es su centro, ¿no? Su centro ideológico? ¿Qué es lo que está buscando demostrar? Bueno, en principio podríamos pensar que una de las posibilidades es cuál es la virtud de ascender y el vicio de bajar. Porque en definitiva, Lázaro se muestra como, a sí mismo, como una forma virtuosa de ascenso, ¿no? Eso
podemos pensarlo en el marco de una sociedad de estamentos inmutables, ¿no? Como asociamos con la Edad Media, con la pirámide feudal, ¿no? En donde la herencia y la fortuna determinan hacia dónde, o hasta dónde llegan, mejor dicho, los sujetos. Esto es completamente diferente de una forma de nobleza, una forma de virtud, que a partir del siglo XVI y dentro del sistema humanista, la idea de la posibilidad de estudiar, ¿no? y el conocimiento puede volvernos más virtuosos, plantea desde esa perspectiva que el esfuerzo propio es central y que alguien, sin importar cuál sea su herencia o su fortuna, por medio de sus acciones puede lograr ascender, ¿no? Lazarillo está eligiendo, se está parando en ese bando, ¿no? Ese bando asociado a una vida que puede lograr un ascenso por medio de sus propias acciones, de su propio esfuerzo. O sea, en ese sentido, está siguiendo una tesis de cuño más humanista, ¿no? El tema es que el lector conoce que Lázaro no ascendió, ¿no? Porque no lo vamos a ver practicando ningún tipo de conocimiento virtuoso. En definitiva, es la astucia lo que lo lleva a un cierto mejoramiento que para él es la cima de toda su fortuna, ¿no? Pero virtuoso no es. Por el contrario, Lázaro no se ve elevado, pero si nosotros pensamos que esta novela plantea como tesis la idea de que no importa cuánto esfuerzo se haga, no se va a alcanzar esa virtud de ascender, entonces tendremos que pensarlo a Lázaro como un ejemplo ex contrario, ¿no? Un Lázaro que demuestra que no es posible ese ascenso, ¿no? Y en este sentido tendríamos que pensar que la obra tiene una mentalidad conservadora, ¿no? Que si él viene de sangre baja, ¿no? Hereda esa mala sangre, dice Rico, que en realidad pretender mudar de estado, o sea, cambiar de estamento, ya es una suerte de pecado en una sociedad muy rígida, y que esa virtud no lo es tanto, sino que está encubriendo los peores vicios, que son los que vamos viendo que él va desarrollando a lo largo de la obra. Esas son las dos posibilidades de pensar, ¿no? Entre una idea de inmutabilidad de los estamentos, una determinación absoluta por herencia, por sangre, por fortuna, y la otra que tiene que ver con la virtud, el esfuerzo propio, la nobleza de las obras, ¿no? Que son todos valores que se van construyendo para el siglo XVI, para mediados del siglo XVI. Sin embargo, Rico plantea una posible tercera solución que es ambigua en sí, que supone que podemos admitir que Lázaro sí subió, porque ese motivo del hambre que va enhebrando los tratados desaparece para darle lugar a una suerte de prosperidad modesta, pero prosperidad al fin. Entonces, podemos pensar que él asciende, que sube en esa sociedad muy rígida, pero hasta donde le es posible, ¿no? Entonces, acá él asciende hasta donde él considera que puede, y para lo que él considera que es posible es suficiente. Lo que empieza a aparecer es esta idea de la norma subjetiva, ¿no? Hay una variedad y complejidad de situaciones en el mundo de los hombres, y la vara, la regla con la que se mida, es la que va a ayudar a entender que para él sí ascendió. Entonces, lo que implanta es una idea de relativismo, que también es semejante, es análoga, se puede vincular con la técnica narrativa, que también está usando el punto de vista. Entonces, si la tercera solución es ambigua porque apela a un punto de vista personal, la técnica narrativa también va a acompañar esa idea perspectivista. Lo que tenemos es un sistema de cajas chinas, dice Francisco Rico, ¿no? Un sistema que termina siendo solidario en todos sus elementos, en sus motivos que se repiten, en la estructura, en la organización, en los estilos de las cartas que se combinan, ¿no? Ahí lo que se va dando es una obra muy compleja que lleva a trabajar con esta tesis, que es la de la posibilidad de ascenso en una sociedad estamental. Otra hipótesis posible, con esto cerramos a Rico,
es pensar que el autor está buscando demostrar que hay ahí un trabajo casi artesanal de humor, al margen de cualquier propósito didáctico, o sea que tal vez no está enseñando nada a esta obra, sino mostrando humorísticamente. Y él apela a esta idea de la coherencia jocosa, ¿no? La ley de la coherencia jocosa, como que es parte de obras en donde es importante el ingenio, la sorpresa, los hechos, cómo se van engarzando, y en esa ficción hay una suerte de autonomía porque tal vez no importan los imperativos éticos o cuáles sean las convenciones sociales. O sea, tal vez esta obra no escandaliza, sino que busca de alguna forma en su propia construcción ficcional divertir, ¿no? Entonces la pregunta es si es simplemente una mueca humorística lo que se está ejerciendo, si responde a una realidad polisémica o a un punto de vista. Bueno, en principio ahí esa es la opción que elige Rico, ¿no? Que hay una pluralidad de significados, que hay una ambigüedad incluso en el objetivo de esta obra. Esta obra busca hacer reír o tiene propósitos didácticos. Y en ese sentido también hay un uso de la ironía muy marcado. A lo que está yendo Rico es a la idea de que esta obra es una obra que muestra un profundo escepticismo sobre cuáles son las posibilidades humanas de conocer la realidad. Es difícil incluso desentramar el motivo por el que esta obra se construye y la dificultad también en su estructura, ¿no? La única guía, el único puerto seguro es el del yo, ¿no? Un yo que es de alguna forma el pivote de todas estas acciones, pero también es cambiante, porque no es lo mismo el Lázaro de comienzo de la obra que el del final, incluso desde sus asunciones morales, ¿no? Entonces tendríamos que pensar en un yo y en una realidad cambiante que no tiene valoraciones rígidas. Y eso nos vuelve a reconducir al relativismo, ¿no? La idea de que el relativismo también es parte del humanismo, porque plantea que no hay valores sino vidas e individuos y que los esfuerzos, las acciones, van a producir un cambio, una torsión en esos valores rígidos y en esas formas rígidas de organización de lo social, ¿no? En todo caso, y ahí volviendo a esta idea del individuo, la perspectiva, ¿no? La subjetividad es la medida de las cosas. Y esa medida de las cosas va a ser el impulso novelesco que vamos a empezar a ver en la narrativa y que luego se va a ir desarrollando a lo largo de la historia de la novela como género. En cuanto al texto de Alicia Parodi que tienen en la bibliografía obligatoria, de título Lázaro, la metáfora del nombre, acá tienen una perspectiva completamente distinta de los estudios sobre Lazarillo y sobre el siglo de oro español, que es una vertiente más asociada con la alegoría como forma de pensamiento, como figura también asociada a, por ejemplo, el texto bíblico. Lo que hace Parodi es trabajar desde una perspectiva que recupera la intertextualidad bíblica, ¿no? Y eso es importante teniendo en cuenta que el siglo de oro es un periodo de la literatura que está atravesado fuertemente sobre todo por reformas en la Iglesia Católica. Ya habíamos hablado de la contrarreforma, ¿no? Y también pensando que los códigos culturales asociados con la religión son muchísimo más importantes que, por ejemplo, en nuestra contemporaneidad, que vivimos en un mundo laico, ¿no? De modo que esa perspectiva muchas veces es un faltante en los estudios de estas literaturas. Lo que hace Parodi es trabajar justamente desde esa vertiente que es muy importante también poder manejar, ¿no? Entender el texto bíblico o los textos de las religiones, sobre todo religiones que tienen que están basadas en textos, ¿no? Las famosas religiones del libro, si pensamos en el cristianismo, en el judaísmo y en el islam, bueno, también son códigos culturales que para conocer la literatura de un tiempo y un lugar puntual hace falta también manejar, ¿no? En el texto que ella trabaja, en el texto con el que trabaja el Lazarillo, va a plantearla otra vez esto que hace Rico desde otra perspectiva distinta,
pero que coincide con ella, que es el trabajo con los reenvíos o con las huellas que aparecen en los tratados, sobre todo los últimos, cómo van reenviando hacia los primeros, ¿no? En principio va a seguir toda una línea que tiene que ver con el alimento, y el alimento desde un punto de vista religioso, desde la simbología bíblica, ¿no? El arcipreste, por ejemplo, en el último tratado le da bodigos de pan, ¿no? Y ahí hay todo un reenvío en el pan. Piensen que el pan ya es, además, un símbolo bíblico asociado al cuerpo de Cristo, ¿no? Los bodigos de pan también pueden hacer referencia al trigo, a la harina, que es esa materia cisada, robada por el Padre, ¿no? También le da unas calzas usadas el arcipreste, y esas calzas reenvían hacia el tratado tercero con el escudero, del que se describe esa ropa, ¿no? Que tiene una zona muda y que son calzas, ¿no? El escudero aparte representa simbólicamente un vacío, ¿no? Pensemos que la casa es una casa tumba, ¿no? Podríamos decir. Es oscura, no tiene nada, ¿no? Porque ahí es donde se ve la pobreza detrás de las apariencias de honra que él sostiene. Y esas calzas usadas también, si pensamos desde el arcipreste, son la infamia, ¿no? El uso, la ropa usada como la mujer usada también, ¿no? En el caso del arcipreste, en el último tratado, también se hace una referencia a la comida que se comparte en su casa, porque él los invita y demás, ¿no? Y para Parodi, lo que hay ahí es una síntesis de lo que ella llama un viaje antiheroico, ¿no? Que en lugar de lo que vemos en general en el viaje del héroe, ¿no? Un recorrido que va aquilatando características, ¿no? Que va encareciendo la figura. Bueno, acá es todo lo contrario. Que ella también rastrea folclóricamente desde el sistema de Arne Thompson, que, bueno, tal vez lo hayan hablado en alguna otra materia. Hay un sistema de nomenclatura de motivos folclóricos, ¿no? Hay un motivo que es el del casamiento con la princesa, que es el L161, y hay otro motivo ahí que se puede intersectar con este anterior, que es el del incesto, que es el test 410. Los motivos del sistema de Arne Thompson son motivos que están codificados en un listado que tiene un código numérico, número y letra, en realidad es alfanumérico, y que en general va trabajando los motivos que aparecen en los cuentos de hadas, que desde un punto de vista estructuralista en general tienen conflictos que suelen repetirse. Pensemos en las historias de las princesas, todas tienen una serie de elementos en común. Lo que hicieron Arne y Thompson fue codificarlos, ¿no? Armar un listado muy amplio que sirve para conocer esos relatos. Acá eso está también presente, ¿no? Y nos habla de un relato que está juntando, ¿no? Piensa en el tema del incesto en función de la relación entre arcipreste, mujer de Lázaro y Lázaro, ¿no? Que sería una familia incestuosa, simbólicamente. Después en el Tratado 7 también se hace la referencia a las Pascuas, en la frase por las Pascuas, su carne. Y acá lo que va a hacer Parodi es recuperar de todos los alimentos que aparecen en el texto la idea de la carne y la recurrencia de la carne, ¿no? Creo que una de las cuestiones interesantes desde el punto de vista metodológico del texto de Alicia Parodi es el trabajo con las recurrencias. O sea, va viendo qué se repite sistemáticamente en un texto para explicar el motivo de esa recurrencia, ¿no? Hay que prestarle mucha atención a aquello que aparezca insistentemente en un texto, que podamos ir viéndolo modulado a lo largo de sus páginas, porque algo nos puede estar diciendo, ¿no? La carne es un motivo que aparece recurrentemente en el texto, no solamente desde lo literal del alimento, sino también en sus codificaciones más simbólicas, ¿no? En principio, esa recurrencia, tanto literal como simbólica, nos habla para Parodi de un objeto ofrecido y negado, ¿no? Zaide, por ejemplo, ¿no? El hombre con el que se amanceba la madre de Lázaro en su infancia, es el que le lleva carne de comer, ¿no?
Lazarillo le da de comer carne al escudero en el Tratado Tercero. Entonces ahí está esta idea de la carne como signo de amor, como un signo de amor crístico, podríamos decir, ¿no? Esta idea de dar el cuerpo de Cristo, pensemos en la Eucaristía, ¿no? Cristo da su sangre y su cuerpo en ese vino y en ese pan, ¿no? Y es un acto de amor, de ofrecimiento, de un sacrificio del Hijo de Dios a la humanidad, ¿no? Entonces ahí está esta idea de, como objeto ofrecido, un signo de amor, ¿no? La carne como signo de amor. Pero también la carne negada, pensemos que es un signo de odio. Y ahí está esta idea de la carne sustituida simbólicamente por el cadáver, ¿no? Aparece todo el tiempo esta idea de la muerte y de la muerte por hambre también, que nos ayuda a pensar esta coordenada simbólica que se va tramando entre la carne negada y el cadáver. Y cuando hace referencia a las Pascuas en esa frase, ya tenemos ahí la imagen implícita de un cadáver salido de la sepultura, ¿no? Las Pascuas es la celebración de la resurrección del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces ahí el cadáver que sale para celebrar el milagro de la resurrección, ¿no? Entonces hay una recurrencia frecuente entre, por ejemplo, comer y robar esa comida asociada con la carne, cosa que para Parodi también nos está hablando de una recurrencia entre la figura del continente y el contenido, ¿no? Hay una especie de objeto, tesoro que se guarda siempre en algún lugar, ¿no? Pensemos en el arca y el pan que aparece a comienzos de la obra. Y también esta idea de lo de adentro y lo de afuera, y lo de adentro como un elemento importante, alegórico. Está esta idea del vientre materno, del amor físico, ¿no? Como si fuera úteros, ¿no? Y hay una experiencia que es la de salir de esos lugares internos o transitarlos o ingresar para tomar, como pasa con el pan, como pasa con la carne, que es la experiencia del espíritu y de la muerte. En el intercambio entre ellos ocurre la vida, ¿no? Entre el espíritu y la muerte, y ese don o esa negación de carne. Pensemos que Lázaro es un personaje bíblico, es uno de los resucitados de Cristo, es uno de los milagros que él realiza en vida. Entonces ya estamos hablando de la idea de la muerte de la carne y la resurrección en Lázaro, ¿no? Solo que para Parodi hay un sentido irónico también en el Lazarillo, que tiene que ver con esa desunión, esa muerte y esa desintegración que viene dada antes, ¿no? Por esta idea de la carne negada. Entonces es recurrente la imagen de la sepultura como carne negada. Piensa, por ejemplo, en la casa del escudero, en el Tratado 3, que es una especie de sepultura, es un lugar oscuro, vacío y seco, en donde no hay comida, ¿no? Él es el que introduce ahí la carne para alimentar a su amo. En función de estas coordenadas simbólicas, lo que ella va a hacer luego es trazar una serie de motivos asociados a momentos puntuales, ¿no? Por ejemplo, en el tratado en donde aparece el ciego, que es su primer amo, está el tema de la longaniza, que ahí codifica la carne, ¿no? Y se acuerdan que hay un momento en el que, para ver si él se está comiendo o no esa longaniza, le meten la nariz en la boca, ¿no? Y él dice: quien estuviera aquella hora sepultado, que muerto ya lo estaba, ¿no? Esta idea de la muerte aparece, ¿no? Y aparte le dice que casi se come la nariz del ciego. Entonces está esta idea de la muerte, la carne y la comida. Después aparece la cabeza del carnero cuando él está al servicio del cura, y ahí la carne es directamente cadáver. De hecho, lo que cuenta Lázaro es que de esa cabeza de carnero solo recibe los huesos, ¿no? Ahí está la idea de lo cadavérico y la negación de la carne. Y lo que él dice es que por el hambre, cito, vime claramente ir a la sepultura.
y después menciona a mi rabiosa y continua muerte. Entonces toda esta dimensión simbólica de la sepultura, la muerte y la carne aparece ahí, ¿no? Y también en el deseo que él tiene de muerte para sus amos, ¿no? Él desea que mueran, dice, mas no la veía la muerte, no la veía, aunque estaba siempre en mí. O sea, esta idea de que el Lázaro mismo es una sepultura que contiene una muerte, que Paró dice es una muerte moral, hay un tema asociado con la culpa, por el engaño. Y luego está el tema del arca y los panes, ¿no? Él habla de paraíso panal, por ejemplo, ¿no? Y hay un pecado en el robo, pero en esa arca está protegido el pan como un símbolo también del cuerpo de Cristo y como esta idea del alimento benefactor, pero atravesado por el pecado de introducirse en el arca y robar, ¿no? La palabra arca también ya de por sí hace referencia y abre simbólicamente un universo asociado al arca de la alianza, ¿no? Que es ese objeto que contenía las tablas de la ley, ¿no? Las tablas que recibe Moisés en el monte Sinaí, que son la palabra de Dios, donde están los mandamientos, ¿no? Y que después en la Biblia siguen apareciendo esas arcas porque se van construyendo sucesivos templos que son los que protegen esas leyes, ¿no? La idea de la introducción de la mano y del robo de lo que está dentro del arca es el robo de un designio divino o de una materia divina, como son las tablas de la ley, y acá análogamente es el pan, que da vida, como da vida a la ley de Dios. Plantea esta idea del pecado como si él fuera una Eva que se introduce a tentar, como ocurre en el paraíso, ¿sí? No nos olvidemos que cuando plantea esta escena del arca, habla de paraíso panal, ¿no? Entonces Lázaro es un tentador tentado, ¿no? Y lleva como una Adán y una Eva al mismo tiempo. Y lleva en la boca, ¿sí? Si recuerdan, tiene guardada una llave en la boca que dice que hace un silbido que después él dice que son culebras, ¿no? Está otra vez la imagen del paraíso, la tentación, y la culebra es el demonio, ¿no? La representación que está en el Génesis. La boca para Parodi también, como para que sigan pensando estas cuestiones de trama simbólica, es una especie de pasaje entre los dos mundos, ¿no? El paraíso y el infierno. Y también es el emblema de la obra, porque la boca es la palabra también, y pensemos que Lázaro justamente lo que habilita es una representación, ¿no? Por escrito, y el uso de la palabra es central para la producción de esta obra. De alguna forma, si volvemos a la escena del paraíso y de la tentación, de la culebra de Eva y de Adán, estamos planteando una imagen caída del hombre, ¿no? La imagen del hombre con ese pecado original, que es el de la traición o la transgresión de las leyes del paraíso, ¿no? Y después el devenir de la vida temporal y sufriente del hombre en la tierra, o sea, la idea de una naturaleza caída del hombre. Lo que tenemos finalmente después, como un tercer momento a rescatar por Parodi, es el escudero del Tratado Tercero, y acá hay una serie de modificaciones que son importantes para esta lectura simbólica, que es que tenemos un criado que ahora tiene que cuidar del amo, ¿no? Y ahí valerse por sí mismo termina siendo velar por un otro, ¿no? Ahí hay una experiencia del amor, que es la de la caridad, dar y cuidar del otro. El escudero vive en una casa oscura, dijimos, es vacía y que aparte parece sucia. Es una suerte de sepultura simbólica, y es otro continente también, es otro lugar que contiene vida en medio de la muerte, ¿no? No nos olvidemos que comparten la cama incluso, ¿no? Está esta idea de la experiencia de protección en un medio que es la oscuridad, ¿no? La muerte.
En el Tratado Séptimo lo que ocurre es que ahí se cambia, ¿no?, esta idea de darle de comer al amo como un acto de caridad y de amor, la caridad entendida como, aparte, un precepto fundamental de la religión, y se empiezan a dar esas paradojas en las que se reciben bienes cuando ya se está saciado, ¿no? Y también esto de pregonar infamias ajenas hacia el final, ¿sí?, en el último de los tratados, y no querer oír la propia. Recuerden que él es pregonero y que él tiene que, por ejemplo, hacer circular la palabra sobre los delincuentes de su comunidad, porque es parte de su trabajo, pero él no quiere escuchar las infamias propias que vienen de lo que ocurre puertas adentro de su casa o de la casa del arcipreste, ¿no? Algo similar a lo que ocurre simbólicamente con la calabazada, el golpe con el toro en el comienzo de la obra. Esto de no ver, ¿no? El ciego que no ve, pero es el que enseña a sortear los obstáculos de la vida y termina aleccionado por ver algo que en principio debería poder reconocer, ¿no? Acá también eso se puede pensar en términos mucho más amplios de la obra, dice Parodi, que es el gesto de escribir de Lázaro, de escribir una carta, de escribir una obra, aspirando a la honra, pero pregonando la deshonra de todos aquellos con los que él se va a cruzar, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que tenemos en este final, que es la parte que le interesa del texto a Parodi porque hace reenvíos hacia atrás, hacia los comienzos de la obra, tiene que ver con esta coordenada simbólica en donde se plantea la idea de sobreponer vida a muerte, como hace Lázaro cuando resucita, y el alimento como un elemento asociado a la muerte o al odio cuando se niega, y a la vida y al amor cuando se otorga, ¿no? Y acá, para pensar otra vez el tema de la sepultura, ella recuerda el comienzo de la carta que dice, cito, cosas tan señaladas y por ventura nunca vistas ni oídas, no se entierren en la sepultura del olvido, ¿no? Está planteando esta idea de la muerte también como un horizonte simbólico de la obra. Con esto se llega hasta el final de su argumentación, planteando que hay un final hipotético que se puede leer, que es un final distinto de los que propone Rico como alternativas posibles del ascenso, ¿no? El posible ascenso en la carrera de la vida, o la carrera del vivir, como se menciona en el texto, para Lázaro. Él, por ejemplo, dice que hoy día, ¿no?, menciona, ve escuderos y piensa si padecen, ¿no? Luego del Tratado Tercero, de la experiencia de hambre y del sufrimiento y de la honra, esa honra aparente, bueno, él dice que él queda con esa sensación de cuál es la posibilidad de penetrar en ese sufrimiento del otro, ¿no? Y él admite que lo serviría más que a otros, aunque fuesen pobres, ¿no? Que él acompañaría más a esos sujetos. Entonces ahí lo que se plantea en el escudero para Parodi es otra forma de paternidad. Si el ciego representaba una serie de enseñanzas que después se reenvían con la calabazada, con el toro, con los cuernos, con el vino, hacia el final, el escudero también es otro modelo de padre distinto, ¿no? Es un modelo de padre que a Lázaro le permite ejercer ese pasaje de la muerte a la vida, ¿no? El que le permite llevar vida en un entorno de muerte, ¿no? El que ilumina en una sepultura, porque es el que lleva carne, el que cuida, y aparte Lázaro es el que termina admitiendo que él seguiría más, que serviría más también a estos que sufren y que son pobres, aunque no lo parezca por sus títulos, más que a cualquier otro, ¿no? Queda esta idea de caridad y que es amor, ¿no? Desde el punto de vista católico. Por lo tanto, para Parodi ahí hay una posibilidad de escapar al determinismo, este
niño que viene de una familia infame puede llegar a ejercer el amor, y el amor pensado bíblicamente a partir de este modelo con el que confronta, que es el de otra paternidad posible, ¿no? El que produce otra filiación, otro modelo filial que está basado en el amor y en la caridad, ¿no? Entonces, para Parodi es un final optimista aquel al que llega Lázaro, y que habla de la libertad del hombre, como un germen de resurrección nunca sofocado, ¿no? Esta idea de iluminar con vida la muerte, de la misma forma que Lázaro es un símbolo de resurrección, también es una figura que anticipa la resurrección de Cristo, ¿no? Por lo tanto, para ella es importante recuperar este final porque nos está hablando de la miseria y la dignidad del hombre renacentista, ¿no? La posibilidad de caer, de ir a la muerte, a la sepultura, al odio, pero también de ejercer esa caridad, esa solidaridad, esa carne dada como alimento, que es abrir esa tumba y salir, ¿no? Pensemos que hay una frase con la que se asocia a Lázaro, que es: Lázaro, levántate y anda, ¿no? Es el que sale de la tumba para volver a vivir, porque resucita a una vida que es la vida de la verdad y del amor, de la religión, ¿no? Entonces esta idea de Lázaro, sal afuera o levántate y anda, nos está marcando esta posibilidad de la resurrección, nunca sofocada. Y en esa resurrección hay una libertad, de un ejercicio de la virtud y de la dignidad del hombre.